bienvenidos a nuestro culto familiar de adoración. En Comunidad Cristiana Casa de Alabanza, como asociación religiosa con gratitud a Dios, nos reunimos en esta hora vía online, unidos por el Espíritu Santo, participando en este culto con un solo corazón junto a tu apreciable familia, celebrando la gloria de nuestro Dios, que bendice a las familias por medio de nuestro Señor Jesucristo en comunión con su Espíritu Santo. Informamos que como iglesia socialmente responsable y obediente a todo mandato de Dios, hoy nos reunimos de manera semipresencial, unidos por el Espíritu Santo como familia de la fe, obedientes al llamado amoroso de Dios de glorificarle con todo el corazón. Dios quiere hacer resplandecer su rostro y hacernos salvos. Salmo 80:16. Vivamos con alegría ese llamado. Nuestros cultos congregacionales son semipresenciales en la iglesia en los días y horas habituales, domingo, miércoles y viernes, con hermanos y hermanas que desean asistir con las respectivas medidas sanitarias. El programa de radio Celebrando su Gloria, el culto dominical y Casa de Alabanza Kids Siguiendo a Jesús se seguirá enviando por esta vía o canal de YouTube, mismos que puedes ver más de una vez. Hermanos, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Salmo 118. Amada iglesia, bienvenidos a casa. Bendiciones en y con Dios. Dice su palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y vamos en este día a regocijarnos en el Señor. Entrar también es una concepción de estoy presente, me está interesando, lo estoy escuchando, estoy participando. Y esas acciones de gracias en nuestro corazón tienen valor en el corazón de Dios. Yo le invito a que me acompañe y oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, oh Dios, por esa plenitud de gozo que hay en tu presencia. En esta hora en que nos unimos desde tu santuario como iglesia, seguros que en este culto tu presencia alcance a nuestros amados hermanos y hermanas, ahí en donde estén, donde se encuentren reunidos, implorando que la unción de tu Espíritu Santo como siempre sea derramado sobre nuestras vidas y que todo lo que realicemos sea agradable a ti, y que a nuestro ruego respondas con tu misericordia. Con la proclamación de tu palabra, enderece cualquier camino torcido, fortalezcas nuestra fe y en ti seamos prosperados todo lo que hagamos, pidiendo que perdones todos nuestros pecados y nos libres de toda potestad de mal. Estamos agradecidos por la respuesta que otorgamos. Tú nos otorgas de tu paz y de suplir todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de tu gloria. Recibimos toda bendición material, espiritual y física en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 64 y vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Amén. Son tiempos de alabanza y de adoración a nuestro Dios, así es que juntos hagámoslo para el Señor. Todas las criaturas de nuestro Dios, todos unidos alaben. Desde la tierra los santos
los extensos valles y en las montañas de cada orilla distante. La llamada se acaba, todos le darán canción, canción. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Todas las criaturas de nuestro Dios, todos unidos alaben. Desde la tierra los santos le darán canción, canción. Y en los extensos valles y en las montañas de cada orilla distante, la llamada se acaba, todos le darán canción, canción. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Digno de recibir la gloria, la honra pertenecerá a Él por siempre, nuestro Dios y Rey, alabanza sean a Él. Digno de recibir la gloria, la honra pertenecerá a Él por siempre, nuestro Dios y Rey, alabanza sean a Él. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Digno de recibir la gloria, la honra pertenece a Él por siempre, nuestro Dios y Rey, alabanza sean a Él. Digno de recibir la gloria, la honra pertenecen a Él por siempre, nuestro Dios y Rey, alabanza sean a Él. Digno, digno de recibir la gloria, la honra pertenecen a Él por siempre, nuestro Dios y Rey, alabanza sean a Él. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Alabadle, alabadle, todo el mundo alabadle, 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 toda creación cantar. Dios llama a su pueblo porque Él quiere otorgarnos bendición, quiere darnos salvación y ese triunfo en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo nos lo quiere otorgar. ¿A quién más sino a sus hijos, a sus creyentes, a su iglesia preciosa? Así es que con esa gratitud estamos delante de nuestro Dios. Vamos a tener la segunda lectura de este día, que está en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 2 al 8. Y dice la palabra de Dios así: en esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Vamos a estar atentos a este hermoso mensaje de la preciosa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el cántico, la alabanza, la exaltación a nuestro Dios. Y en este momento vamos a participar del mensaje o de la reflexión del día de hoy. Lo he titulado Somos de Dios y conocemos a Dios. Esto en base a la reflexión de la lectura de la primera carta de Juan, aquel discípulo que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, nuestro Señor, en el tiempo que se encarnó y estuvo en la experiencia viva de ver milagros junto con Pedro, que eran los que dice la Escritura que anduvieron con Jesús. Él estuvo cuando resucitó a la hija de Jairo. Él notó, vio cuando Jesús se manifestó a los discípulos y dijo: tomad, comed vosotros de esto, etcétera, porque dice que es el que recostó su cabeza en el pecho del Señor y preguntaba: ¿soy yo? Un hombre que en su carta, en la primera, dice: lo que hemos visto y oído y palpamos, eso les anunciamos. Y habla sobre el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Y dice que nosotros somos y conocemos a Dios y oímos la voz de Dios. Y voy a dar lectura, decía yo, a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 8. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vuelvo a leer esa parte. Y que ahora ya está en el mundo. Añade: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Padre, bendice en esta hora tu palabra, que sea edificante, fortaleza, y que al poner nosotros nuestra fe, nuestra esperanza en tu palabra, que fue dada por tu Espíritu Santo, ella fortalezca y nos haga firmes en tu glorioso amor. Por Cristo, amén, amén, amén. Es una palabra que en estos tiempos requiere la iglesia de Cristo, los cristianos fortalecidos, animados, pero sobre todo en la base fundamental, la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, mencionada también como los mandatos o los preceptos de Dios. Otros dicen la ley de Dios. Cualquiera que sea el término, debemos de recordar que fue inspirada por Dios,
fue inspirada por Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El único que la puede interpretar correctamente es Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso ese Espíritu ha sido dado al corazón de los creyentes. ¿Para qué? Para que nos dé esa verdad. Jesús lo dijo, que nos daría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual les guiará, dice, a toda la verdad. Hay quienes en estos tiempos han hecho a un lado la Escritura y ya no la toman en cuenta porque dicen la palabra profética viene a mí, se me revela a mí por medio del Espíritu Santo, pero no se cumple con las características que habla Dios a través de su palabra respecto a la profecía. La profecía dice que edifica, que consuela y exhorta. Son 3 elementos. A veces nada más se va en pura exhortación, 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 pero no hay esa consolación. Y la palabra consolación en el griego es ayudarnos. Nada más es la cuestión de destruir. Debemos nosotros de participar en esos preceptos de Dios. Dice que escudriñándolo todo, refiriéndose a la profecía, dice retened lo bueno y desechad lo malo. He escuchado que dicen esto es como comer una pieza de pollo. Haces a un lado el huesito, pero te comes la carne. Tal parece que entonces el hombre puede decidir lo que le gusta o no le gusta de la palabra de Dios. Y eso es un error. Y las artimañas del diablo tienen que ver con eso, el error. Y entonces nosotros nos damos cuenta de lo que dijo un ser, una persona, alguien que convivió, vivió con nuestro Señor Jesucristo. Supo sus conceptos, sus preceptos, su carácter, su conducta, su forma de ser, cómo hablaba a las personas. Fue muy duro nuestro Señor Jesucristo con los escribas y con los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Los que creían tener la verdad y de tal manera que se ufanaban de esto. Por el otro lado, fue sencillo, fue amoroso, tierno para los desvalidos o que no conocían mucho de la palabra de Dios, mientras que a otros les dijo generación de víboras, serpientes, etcétera, mientras a otros les decía tus pecados te son perdonados. Por eso la ira de aquellos que inclusive le decían, ¿quién es este que perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, mostrándose amoroso, decía, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda, para los paralíticos. Y dijo, para que vean, y que es para el Señor esto fácil, dijo, tus pecados te son perdonados. Y en otra ocasión dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A mí me habla del poder, de gracia, de misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y entonces Él perdonaba pecados porque era Dios, aunque algunas doctrinas dicen y enseñan que Jesús no es Dios. Y dicen, si fuera Dios, ¿por qué tuvo sed? Si era Dios, ¿por qué se durmió en la barca y lo vinieron a despertar sus discípulos y le dijeron, maestro, levántate que perecemos? Si era Dios, y empiezan a sacar una serie de cuestiones. Jesús es el único ser en esta tierra que tuvo lo que se conoce como la unión hipostática. ¿Qué significa? Fue 100% hombre y fue 100% Dios, no 50 y 50. Tuvo esas dos naturalezas, la divina por el Espíritu Santo que le engendró y de hombre por medio de María. La gracia del Señor se manifestó de tal manera que por eso sanaba a los enfermos, por eso hacía los milagros. A los que no tenían la extremidad, como son los brazos, eran los mancos, dice que sanó a los mancos, plural. Dice que levantó y sanó ciegos, glorioso y poderoso. Dice que a los paralíticos los hizo andar, pero lo glorioso, dice que liberó a los cautivos de los lazos de Satanás. Hoy día el Señor quiere seguir librando a su iglesia de los brazos de Satanás, el cual ha querido meterse con ese espíritu de error que habla la Sagrada Escritura. En el libro de Juan, Juan testifica y dice que hay un espíritu de error. Ese espíritu de error es el que el diablo ha utilizado y que se menciona a través de Juan como el anticristo que ya estaba desde aquellos tiempos. Algunos consideran hasta que aparezca el anticristo físicamente como hombre que va a guiar, todavía no,
pero ese espíritu de maldad, de error, de falsedad, de mentira, de engaño, ya está desde los tiempos antes de Jesús, engañando, y cuando viene Jesús quiso detener, y cuando después de Jesús quiso engañar, y hoy quiere seguir engañando a través de ese espíritu que es en contra de las verdades divinas, es en contra de las verdades divinas, es en contra de las enseñanzas divinas, de lo que es Dios. Por darles un ejemplo, algunos lo aceptan y hablan del aborto, y del aborto habla la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, nos enseña y nos dice de los que abortan. Inclusive habla de un conflicto que puede haber entre personas a donde se involucra una mujer, y llega a decir esto, que la mujer, por la cuestión de entrar en el conflicto, en el pleito, llega a abortar, y dice que aquel por el cual aborta la mujer, dice que va a ser penado. Así lo dice la Escritura. El Señor ya había hablado de esto, e inclusive dice que se tiene que llegar a un arreglo para pagar una sanción al esposo o a la pareja de aquel que era padre del ser que es abortado. Y el Señor lo habla. En el libro de Job lo habla, a dónde van los que son abortados. Ahí lo dice en el capítulo 3. Pero bueno, hoy día se sacan banderas sin conocer las verdades de lo que dice Dios. Dice, antes de que te concibiesen en el vientre de tu madre, dice, antes de que te concibiesen en el vientre de tu madre, le dice a Jeremías, yo te amé y te di por profeta. Pero hay gente, aún en el cristianismo, que no entiende las verdades de Dios y nada más habla por hablar. Pero nosotros conocemos y sabemos quién es Dios. Y habla más adelante, inclusive en la ley, del ojo por ojo, diente por diente, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento es el perdón, pero también ahí hay una circunstancia que no se comprende y tomamos banderas, tan es así que de pronto se sale a marchar, etcétera. Y no dejamos que la palabra de Dios sea la que ejerza autoridad. Y es por eso que vuelvo a repetir, los errores traen como consecuencia que se ataque a las verdades divinas. Y uno de los objetivos de nuestro Dios es que caminemos en lo que es correcto. Tan es así que, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, el apóstol nos enseña que no seamos como niños fluctuantes, o sea, niños de que de pronto estamos de buenas, nos enojamos con aquel y hay conflicto, vienen los padres, se pelean, pero después ya se está en paz. Y los padres dicen, pero ¿cómo es posible? Ya fui a discutir y mira, tú ya estás jugando con aquel. Tristemente, la niñez es entendida en ese concepto, mas Jesús dijo que seamos como niños que creemos a lo que se nos dice, pero aquí dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier doquier viento de doctrina o enseñanza, dice por estratagemas de hombres. A mí me dice por estratagemas de hombres. ¿Qué significa eso? Y dicen, explíqueme, simple y sencillamente, hombres que no se someten a lo que dice la Sagrada Escritura. Hombres de los que han hecho a un lado la Sagrada Escritura y dicen, yo no lo necesito. Tan es así que dicen, yo tengo revelación de Dios. No diré la congregación, pero recuerdo algún tiempo atrás, invitado a una congregación en el Estado de México, empezaron los tambores o el tomni, palabra de Dios, y dice el Señor, cierren las puertas porque el Señor en este momento está, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Isaías 26 dice, abrid las puertas, hacedores de la verdad, y entrará, dice, la gente justa, guardadora de mi palabra. Pero de pronto esa profecía contra lo que dice el Señor, al contrario, ábranla para que vengan y escuchen esta grande bendición. Pero el gran profeta humano, la Biblia a mí me dice por estratagema de hombres, compartía hace 15 días en el mensaje, Dios no es hombre, es el Todopoderoso. Los hombres podremos manipular, pero Él no. Él va a actuar de acuerdo a lo que dijo, no lo que el hombre cree que dijo. La palabra nos enseña
que lo que dijo lo va a cumplir, lo va a cumplir. Así debemos de entender. Dice, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo saber si es verdad o no es verdad lo que se comparte y se predica? Simple y sencillamente, no solamente porque leyeron el versículo, sino porque dice el testimonio del Señor en su palabra, que por boca de 2 o 3 testigos conste todo dicho. El Señor dio Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. De la misma manera el Padre es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si en aquel tiempo fue pecado, Dios no se ha modernizado en ese concepto de decir, no, ahora ya no lo voy a ver como pecado. Fue pecado en aquel tiempo y es pecado ahora. Y vendrá el Señor y va a juzgar en base a esta humanidad, la va a juzgar en base a lo que está señalado en su palabra. La Biblia así nos lo enseña. Luego entonces debemos discernir qué cosa es un engaño, qué es una manipulación, qué es un chantaje. Algunos han llegado en estos tiempos de pandemia, no, está muy mal, ¿cómo es posible que en las casas, si debemos ir al templo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que el día se acerca? Y en base a ese versículo viene una especie en la cual las personas o los hermanos se sienten mal. Pero la Biblia nos enseña que meditemos, dice, meditarás en la palabra y la leerás al acostarte y al levantarte. No es en la iglesia. Y no pido perdón por decirlo, no es en la iglesia, es en tu casa. Y dice, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es una obligación del cristiano. No del que se dice ser cristiano y no cumple la palabra. Es obligación de enseñarle en la casa. No es que la mujer debe de callar. La Biblia me enseña en el libro de los Salmos que las que se quedaban en la casa, dice, enseñaban y repartían los despojos. Timoteo fue enseñado y fue un hijo de Dios, al cual Pablo dijo que lo vio como un hijo. Y dijo, la fe no fingida que operó en ti, la cual aprendiste de tu abuela y de tu madre. Su padre era griego. Un cristiano, una cristiana se somete a la palabra de Dios. Y eso es en casa. La Biblia así nos lo enseña. Pero ha habido quienes han estado manipulando y diciendo que esto no debe de ser así. La Biblia nos enseña también de muchas otras cuestiones. Sí, es bueno congregarnos. Bienaventurado el que tú atrajeres a tu casa, porque serás saciado del bien de tu casa. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, dice el Salmo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero todo en la iglesia, pero en la casa ¿qué? Dice, servíos unos a otros. Y algunos piensan, no he ido a lavar las bancas de la iglesia, pero si no lavas los trastes de tu casa, eso es servir. El servicio de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que quieren ser grandes, dice que deben de lavarle los pies. Jesús le lavó los pies a Judas, aunque nos duela, pero le lavó los pies a Judas, a Pedro, a Juan. Pedro inclusive en su orgullo y soberbia dijo, a mí no me lavas los pies, lávaselos a ellos, pero a mí no. Y le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte en mi reino. Entonces no solamente mis pies, sino todo. Y le dijo el Señor, el que es limpio de los pies, lo es de todo. Pero le dijo esto el Señor y lo hizo como un ejemplo del servicio, de cómo servir a los demás. Algunos dicen, yo quiero servir al Señor como el pastor fulano. Que mediocres nos volvemos. Tengo historias y testimonios. Recuerdo en alguna ocasión en una cruzada, Dios empezó a obrar, no había ni luz, un solo foco en un campo raso de una población. Y empezó a obrar Dios milagros. No fue Nahum, fue Dios. Y siempre lo he reconocido y lo he agradecido. Y no solamente esa ocasión, muchas veces, sin imponer manos, gente empezaba a caer. Me llamaron y me dijeron que si pasaba a orar, bajé del templete y empecé a orar. Y en ese momento escuché y oí de milagros.
Y le dije, Dios está obrando. Y le dije al pastor de la iglesia local, sigan orando, sigan orando. Fue un joven, se me acercan y me dice, quiere recibir lo mismo que usted, quiere orar, quiere y que suceda esto. Y le dije, que tampoco miras un ministerio. Trata de ser como Jesús. Mira a Jesús. Fue muy fuerte para este joven y le dije, de todas maneras voy a orar por ti. Estábamos cerca de unas piedras por ahí. Todavía no iba a empezar a orar cuando aquel joven cayó y se golpeó. Inclusive ya después le decía, ¿te duele algo? ¿Te duele algo? Me dice, no, siento un fuego, siento un fuego. Y le dije, Dios está contigo. Trata de ser como Él. Los hombres miran a los hombres, pero el hombre debe de mirar a Jesús. ¿Cómo lo miró el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo, dijo, de Cristo. La Biblia nos enseña que el engaño y la manipulación hoy día ha entrado y la falsedad se presenta como verdad. Bien dijo Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Por el otro lado dice que guardemos nosotros, nos guardemos. ¿Cómo nos vamos a guardar? ¿Qué es guardarnos? Dice Jesús que guardaos de los falsos. ¿Cómo nos vamos a guardar? ¿A qué se refiere? Yo entiendo que el Señor me está diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, apártate y sepárate. Y luego todavía nos llegan a decir, cuidado, estás levantando la mano al ungido de Jehová o de Dios. En ocasiones he hablado con líderes, con pastores, como representantes legal de algunas asociaciones religiosas, sin mencionar números, pero he visto una serie de vergüenza. Y la verdad, he orado y le he dicho a Dios, ten misericordia. Algunos no lo piensan y no se dan cuenta que estamos sirviendo al que hizo los cielos y la tierra. Recuerdo alguna ocasión cuando alguien vino y me dijo, van a demandar a la institución, a la asociación religiosa. Nos están pidiendo esto, esto y esto. Y le dije, si ese hombre sirvió a la institución o sirvió a Dios, es la primera pregunta que hago. Segunda pregunta, si sirvió a Dios, el Señor recompensa. El libro de Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar lo que hacemos en la obra. Pero si sirvió a la institución, que vaya y presente su demanda. Y la iglesia, el presidente de la asociación religiosa tendrá que responder, pero humanamente. Porque en base a la Biblia dice que los asuntos de cristianos se traten entre cristianos. ¿Por qué nos han de juzgar los impíos? Romanos, y les di la cita, fue doloroso. Es que dice esto, dice aquello. ¿Nos sometemos a la palabra del Señor o nos sometemos a la de los hombres? Y si están sometidos a la palabra de Dios, hay que obedecerle. Pero si es a los hombres, constitúyete como tal. Qué triste, pero puedo dar testimonios. Pero el objetivo, dice el Señor, apártate, cuídate de ese tipo de hombres. ¿Cómo sé su comportamiento? Ezequiel 22:27 dice que los lobos arrebatan la presa, señal de que no son suyas las ovejas. Siempre lo he dicho, agradezco a Dios el que me permita tocar sus ovejas. No son nuestras, son de Él. Y por causa del liderazgo, de toma de decisiones nos ha puesto. Pero el único grande se llama Jesucristo. Y su Padre eterno y el Espíritu Santo presiden. Cristo dice que es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia nos enseña lobos que arrebatan la presa. Arrebatar significa que van y las toman a fuerzas. Y los oigo cuando dicen, en mi iglesia yo no permito esto.
La iglesia es de Cristo, así lo dijo el Señor. Se entregó a sí mismo por su iglesia. Se entregó a sí mismo por su iglesia. Son términos que de pronto dicen, no es que nosotros no somos iglesia, nosotros no nos llamamos hermanos, no le decimos pastor porque está ya muy corrompida la palabra. El Señor no está corrompido y Él se goza con el verdadero profeta, evangelista, pastor, maestro, etcétera. Y se enorgullece de ellos cuando viven en esa integridad, rectitud, de la cual nos hemos comprometido y queremos hacerlo para honrarlo. Pero dice, lobos rapaces que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener. Así lo dice Ezequiel, para obtener, dice, ganancias injustas. No lo hacen por amor. Ahí lo dice. Sofonías 3:3 dice, son lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana siguiente. La Biblia a nosotros nos enseña que lo más poderoso es el buen pastor, que es Jesús. Así lo estableció el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice que el Espíritu de verdad Dios nos los dio por medio de Jesucristo. El Espíritu de verdad, el cual guiará a toda la verdad. El único pastor que nos puede guiar a toda la verdad se llama Jesucristo. Y aquí están las bases fundamentales de su guianza. Aquí lo dice, aquí lo menciona. Por eso nos atrevemos a decir que somos de Cristo. Y en esto me atrevo a decir lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque somos participantes de Jesús. Somos participantes de Jesús. Somos participantes de Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice también que no solamente esto, para retener firme hasta el fin nuestra confianza en Él. También dice que por Cristo, que nos guía a esa verdad, por su Espíritu Santo hoy, dice que nos hace hijos de luz. Somos hijos de luz, no de tinieblas. Hijos de luz. Un hijo de luz no comete pecado. Pero hay quienes profesan, dicen conocer a Dios. Yo soy cristiano, yo soy esto. Pero con sus hechos lo niegan. La Biblia a mí me enseña que somos hijos de luz para vencer las tinieblas. Porque el que está en luz no tiene tinieblas. No está en tinieblas. La Biblia nos enseña que somos hijos de luz. Y siendo hijos de luz, somos hijos del día, no de la noche. ¿Has leído la profecía que el Señor vendrá como ladrón en la noche? Porque sus hijos somos de luz. ¡Qué glorioso! Pablo el apóstol nos dice que nosotros que somos del día, somos sobrios. En Cristo somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, dice el apóstol, y de amor. Primera Tesalonicenses 5:8. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya. El Señor está haciendo las nuevas criaturas. Desde que le recibimos como Señor y Salvador, dice que hemos nacido de nuevo. Dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si sigues haciendo y cometiendo el pecado, no has nacido de nuevo. No te engañes, porque al Señor no lo has engañado. Así lo dice Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Qué glorioso es el Señor. Y algunos dicen, no me está dando muy duro. Entonces estás mal. Pero si dices amén, gloria a Dios, porque no estoy en ese lado, bendito y alabado somos, porque el Señor mora en nuestras vidas. El Espíritu mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice también el apóstol, refiriéndose a que el enemigo con sus tinieblas quiere traer contra nosotros ese aborrecer o rechazar o no ser guiados por Dios. Dice que nosotros, dice el libro de Romanos capítulo 8:36, como está escrito, por causa de ti, le dice al Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas
para el matadero. Como ovejas. Quisiera compartir a lo que se refiere ovejas, pero ahorita lo comento quizá. Así nosotros, dice, siendo muchos. Por eso oro cuando termino mis oraciones por la iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América. No importa el grupo denominacional, nació en Cristo, fue lavado con la sangre de Jesús y tenemos derecho a recibir las mismas bendiciones. Porque el Señor mismo dijo por Pablo, porque delante del Señor no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Todos somos uno en el Señor. El mensaje se llama así: somos de Dios y conocemos a Dios y estamos en el espíritu de verdad y no en el espíritu de tinieblas. Otra de las cuestiones nos dice que somos cuerpo de Cristo, somos del cuerpo de Cristo. Y luego el compromiso que todo cristiano, no solamente pastor, evangelista, maestro, etcétera, todo cristiano, dice que el apóstol escribe a los corintios y les dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fuimos llamados para presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar al hombre con Dios, que se caiga esa barrera que ha impedido el que Dios se manifieste, que es el pecado. Porque para Dios, dice en otro pasaje, somos olor fragante para los que se salvan. Qué glorioso, dice que somos olor fragante. Cuando uno está orando, dice que las oraciones son el incienso de los santos. Pero la iglesia dice, ¿para qué pedir? Son muchos los que le piden. Hoy día sabemos que cuando oramos, nuestro incienso, nuestra oración sube y logra cambiar las maldiciones por bendiciones, porque hay poder en la oración. Jesús lo dijo, orad para que vuestra huida, algunos se refieren a la venida del Señor, sí, se refirió a eso, pero también para huir del problema, para huir de la enfermedad, para huir de la angustia, para huir de la aflicción, para huir. Dice, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo, pero dice, orad para que vuestra huida, pero la gente no lo quiere entender. El cristianismo es tomar una Biblia, ahora ya no, porque la proyectan allá en la pantalla. ¿Para qué cargo Biblia? Pero el mandato del Señor que no ha cambiado, meditarás en ella. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Al enemigo o a Dios? Pablo el apóstol nos dice, pues no somos como muchos, para regresar al concepto de los malos, profetas, maestros, etcétera. Porque no somos como muchos, sé que esto va a ser muy fuerte, que andan falsificando o medran. Palabra medrar en el griego significa hacer negocio o comercio. Y entonces un encuentro, ¿cuánto va a costar? Son 3 días, 3 noches, alimentos y esto como si fuera un tour. 1,200, 1,500. Desayunos y conferencias, seminarios. Pero Pablo el apóstol dijo, nosotros no somos de los que medran con el evangelio. Pero no dice así. La literalidad dice, hace negocio falsificando la palabra. Falsificando, falsos, mentirosos. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios delante de Él, hablamos en Cristo. Jesús nunca hizo un congreso cobrando dinero. Perdónenme. Ha sido difícil para esta congregación desde el punto de vista humano, ofrendas, pero nunca han visto una cinta ahí diciendo tal es el número de cuenta de la iglesia. ¿Saben dónde está nuestro número de cuenta? En el reino celestial. Fuimos llamados para servir, no para ganar dinero. Para algunos preguntan, ¿y cómo han prevalecido? Simple y sencillamente porque dependemos de aquel que dijo que debemos de depender en Él, que es nuestro Señor.
Jesucristo. ¿Qué significa esto de las ovejas? Quiero concluir esa parte respecto a las ovejas, pero quiero dar como lo menciona la Sagrada Escritura. Dice Jesús a través del apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La verdad está enfrentada en estos tiempos. Hay quienes apoyan el aborto, hay quienes no. Hay quienes hablan de que es bueno la libertad de expresión. Lo he testificado. Hay una carta de intención de derechos humanos a través de la ONU internacional. Todas las naciones deben de cumplir con lo que está establecido ahí. E inclusive hay tribunales internacionales que si no nos aplican correctamente nuestras leyes aquí, que se pueden invocar. Pero no entraré en ese concepto, entraré en lo que dicen. La libertad de expresión. Y se puede decir cualquier cosa. Y algunos dicen, bueno, vamos a poner la réplica y contrarréplica. O sea, si tú dices algo, yo digo otra, oye esto. Y el Señor dijo, no murmurarás, no dirás falso testimonio. Pero el Señor está mal. Nosotros los humanos, puedo decirles de muchos, pero el tiempo. Pero estableceré lo que dijo Juan en uno de los versículos que leímos al inicio. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué Jesús compara a los creyentes con ovejas? Él es el buen pastor, dice, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Antiguo Testamento, Salmo 23, David dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él se puso como oveja. Y quiero decir que las ovejas son como los camellos y las vacas desde el punto de vista de su aparato digestivo. Se les llama rumiantes. La característica de una oveja como rumiante, que lo mismo es camello, vaca, etcétera. Pero anatómicamente, su aparato digestivo consta de 4 compartimentos, 4 compartimentos gástricos, 4, para algunos dirían 4 estómagos o 4 panzas, pero son 4 cavidades. Una se llama rumen, de donde viene la palabra rumiante. Otro se le llama retículo, segundo. Otro se llama omaso, tercero. Y abomaso, cuarto. El órgano más importante, claro, es el rumen, ya que de ahí se desprende gran parte. Estos animales, cuando comen, pasan a una cavidad. Y después de eso siguen, masticando y masticando y masticando, y pasa a otra cavidad, a la segunda. Y de ello siguen rumiando. Y pasa a otra, que es la tercera cavidad. Y de ahí siguen. Y de ahí eso pasa a la cuarta cavidad, hasta que vienen los desechos. Las heces de las ovejas, por eso son pequeñas, o lo que se conoce como popó. Son pequeñas. Y se dice que esos animales aprovechan de lo que toman como alimento el 96% o 97% de sus nutrientes, y arrojan de lo que no es bueno 4, 3%, quizás 7%. Eso pueden investigarlo, checarlo. Dios quiere que su palabra sobre los cristianos sea el fundamento de su fe, para que no nos dejemos llevar por esas enseñanzas que en lugar de acercarnos nos apartan. He oído muchas. Y dicen, ay de los publicanos, porque al último venden y la vendimia y esto y lo otro. Primero, el publicano es el que cobra impuestos, pero lo hacen pasar como tal. Y la gente
cree eso. Por el otro lado, los cambistas y los que vendían esas circunstancias, no se les llama como publicanos. Esas ganancias de los cambistas era para ellos. Esos aves y lo que vendían los animalitos era para ellos. No era para integrarlo en las ofrendas del templo. Era negocio particular. Pero los hermanitos escuchan esas predicaciones y dicen, pastor, es que oí esto y oí el otro. Ah, ¿te llevas tú el dinero? No, pastor, es para el ministerio de niños, para comprar mesitas, para comprar esto. Les digo, no les hagan caso a aquellos. Primero, ni publicanos. Segundo, lo que se junta para la obra del Señor. Tengamos cuidado cómo interpretamos las cosas. Pero lo dijo el doctor tal. A mí me interesa lo que dijo el verdadero médico de médicos. El que dijo los enfermos tienen necesidad de médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en estos tiempos afirmemos nuestra fe en este libro llamado Biblia, a donde están las verdaderas enseñanzas de Jesús. Lo criticaron y lo juzgaron porque en sábado sanaba enfermos. Para el Señor, Él es rey todos los días de la vida y Él hace lo que Él quiere, no lo que nosotros pensamos que puede hacer. La Biblia así nos lo enseña. Si alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador en este día, le invito a hacer esta oración. Padre, en esta hora te ruego que por medio de la sangre de Cristo me perdones, que me laves de toda mi maldad. He pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora asumo la responsabilidad de reconocer todos esos pecados, pero hablas de que con tu sangre me limpias para ser tu hijo. En esta hora te miro en fe a ti y me tomo de las manos en fe y le digo al diablo que se largue de mi vida, lo echo fuera de mí y te recibo a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y puedo confesar y creer que soy libre de toda condenación. Gracias, oh Señor Jesús, por tanto amor. Amén, amén, amén. Y sé que hay necesidades, sé que hay adversidades, sé que hay problemas, pero dice nuestro Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que es nuestro Señor, conocemos su poder, no somos de las tinieblas, sino de su luz. Padre, en esta hora te ruego que bendigas a todos y cada uno de nuestros hermanos, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de sus familias. Dales la bendición que anhelan, la que necesitan y requieren. Sobre los enfermos posa tu mano. Hay quien dice que esto ya cesó, pero entonces no serías eterno. Y la palabra nos dice que eres eterno, eres infinito, eres amoroso, eres misericordioso, eres sanador. Lo fuiste ayer, lo eres hoy. Y por tu llaga hay sanidad. De la misma manera, en la parte de la economía, sigues hablando y diciendo que abres tu mano y nos colmas de beneficios. Gracias, Señor Jesús, porque tú suplirás todo lo que nos pueda faltar en las áreas de la emoción, en las áreas del gozo y la tristeza. Provócala, quitando ese llanto y ese dolor o esa tristeza. Aquellos que se sienten derribados, con el poder de tu precioso Espíritu, levántalos, según dice la Escritura también. Así lo mencionaste, levantas del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. Y el principal príncipe eres tú, Señor Jesús. Luego entonces, siéntanos en esos lugares celestiales, como Pablo el apóstol también dice a los Efesios. En esta hora, toda bendición que se requiera en tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, la recibimos en el nombre glorioso de Jesús, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga en esta hora nuevamente. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido por nuestro pastor, el pastor Nahum. La palabra de parte de nuestro Dios ha sido de gran bendición. Y vamos en estos momentos a ofrendar, a darle al Señor. Él ha sido bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, cumpliendo su palabra y su promesa de sostenernos y sustentarnos todos los días. La palabra del Señor dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, del versículo 10 así:
Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Así es, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que hemos recibido, hoy traemos ofrenda. Espero que ya la tengas ahí, que la hayas preparado, y vamos a dedicársela al Señor a través de la oración. Yo te invito a que la tomes en tu mano ahí y oremos en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu mano poderosa, siempre manifestándose en nuestras vidas, en lo material, en lo económico. Gracias, Dios, porque no abandonas a tus hijos, a tu pueblo, sino que cumples tu promesa, cumples tus palabras de sustentar a tu pueblo con la diestra de tu justicia. Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, y en delicados pastos nos harás descansar. Eso representa, Señor, esa provisión. Eso representa el sustento, el alimento material que necesita nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo. En esta hora, en el nombre de Jesús, Dios, nosotros de lo que hemos recibido te traemos ofrenda con gratitud en nuestro corazón. Lo hacemos no por necesidad, como dice el apóstol Pablo, sino porque te amamos y, Señor, te honramos dándote lo que a ti te pertenece. Esto es tuyo, Señor. Es para tu ministerio, es para tu reino, es para extender, Señor, tu reino aquí en esta tierra. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos por toda la iglesia para que, Señor, sigas obrando en bendición para con todos. Que no haya necesitado, que no haya enfermo financiero. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te lo pedimos. Hagas prosperar toda obra de nuestras manos. Hagas, Señor, dar sabiduría para que tu pueblo pueda hacer las riquezas, como dice tu palabra. Los que tienen sus negocios sean bendecidos en el nombre de Jesús. Todo trabajo, todo lo que hace tu pueblo, Señor, sea grandemente bendecido y prosperado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús te damos y en el nombre de Jesús damos gracias, Dios. Amén, amén, amén. Pues vamos a darle los avisos rápidamente. Pues damos gracias a Dios por esta cadena de ayuno y oración. La verdad que le damos gracias a Dios porque nuestra hermana Alejandra, que es la que lleva el control de los hermanos que se están en este programa ayunando, orando, pues es un número grande, un número considerable. Damos gracias a Dios porque esta cadena de ayuno es con el objetivo de que tengamos seguridad, tengamos bendición, tengamos en todas nuestras actividades que ya estamos desarrollando, que ya estamos en esta reapertura, en estos cultos semipresenciales, donde ya nos estamos reuniendo cada día más, pues que la mano de Dios se manifieste y que no tengamos ningún problema, ninguna situación que lamentar. Pues damos gracias a Dios por ello. Les invitamos, si alguien quiere anexarse, puede hacerlo, puede llamarnos o a través de las redes para que estemos toda la iglesia unida en esta actividad, en este ministerio de ayuno y oración. Tenemos nuestras actividades, ya lo saben, les invitamos, hermanos, a nuestras reuniones. Ya estamos haciéndolas, como lo digo, semipresenciales. Hay una cuestión que hemos platicado, que hemos notado,
y queremos decirlo de verdad de esa manera. La iglesia, el templo, no es YouTube. La iglesia es el lugar de la presencia del Señor. Y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el Salmo capítulo 5 versículo 7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. El YouTube no es la parroquia. El mundo no es la parroquia. La iglesia, el templo, el santuario, esa es la casa de Dios. Y los invitamos, hermanos, que sean movidos por el Espíritu Santo para volver a la casa del Señor. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Puedes estar en tu casa, sí, y seguiremos trabajando en este ministerio a través de este canal de YouTube, sí, pero la iglesia local tiene que volver a reunirse. Los invitamos, hermanos, en esa conciencia y con todas las medidas, en todos nuestros horarios habituales de domingo, miércoles y viernes, a que empecemos a asistir a la iglesia. Tenemos nuestros programas de radio a 8:30 a través de este canal de YouTube, 8:30 de la mañana los domingos, el programa de Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús, a las 9:45 de la mañana, los días domingo también, y tenemos el culto dominical de las 10 de la mañana. Les invitamos, hermanos, a seguir todas nuestras transmisiones. Les invitamos, hermanos, a compartir estos mensajes que pueden ser reproducidos una vez que han sido estrenados. Entonces les invitamos a que compartan la palabra del Señor. Es un ministerio que podemos desarrollar todos. Son los avisos que tenemos. Les invitamos, hermanos, a que todo lo demás está en nuestro boletín. El boletín se manda a través de las vías de las redes sociales de la iglesia. Entonces les invitamos a participar de todos ellos. Pues un saludo a todos, a los que nos miran fuera de Casa de Alabanza, fuera de México, fuera de nuestra ciudad. Les amamos, aunque no les conocemos, pero en el Espíritu les deseamos desde aquí de verdad que la palabra del Señor cumpla su propósito en cada uno de ustedes. El Señor bendiga sus vidas, el Señor prospere sus caminos, el Señor abra puertas de bendición y el Señor cierre esas puertas de maldición en sus vidas. En esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros clamamos para que la bendición sea completa en toda la iglesia, en todo el mundo, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. De verdad, que Dios los bendiga a todos. Pues vamos a despedirnos en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta tarde ya nos damos por bendecidos, Señor, porque tu palabra ha sido tan maravillosa y tan hermosa que ha movido nuestro corazón. Y te damos gracias, Dios, porque sabes lo que como pueblo necesitamos, como hijos tuyos, Señor. Nos das tu alimento para fortalecernos en el espíritu y en la fe y caminar tomados de tu mano. Ahora, Señor, nos despedimos de esta reunión, pero te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, sabiendo, Padre, que tú no nos dejas solos, que tú estás con nosotros, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor para cubrirnos y para defendernos. El ángel de Jehová va adelante abriendo el camino. Gracias, Dios, porque sabemos que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo está sobre toda la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. De igual manera, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde podrás encontrar todos nuestros cultos dominicales, nuestra sesión de podcast
Celebrando su Gloria, y nuestra nueva sesión Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús. Recuerda que Dios te bendice. Te esperamos la próxima semana.